Hola chicos, vamos a iniciar no con un tema nuevo, sino con una continuidad del tema anterior dado, pero en la página o en el Classroom lo voy a poner como un material nuevo, como un tema nuevo, pero igual está muy relacionado con lo que hemos estado dando anteriormente. Bien, en esto estamos hablando todavía del mismo tema, fuerzas e interacciones, pero ahora vamos a ver lo que es el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, el coeficiente de rozamiento estático. Aquí tengo una silla, ¿ok? Bien. Tenemos la silla aquí. Esta silla se mantendrá en reposo mientras ninguna fuerza interactúe sobre ella de manera tal que la haga cambiar ese estado. Pero, ok, esta superficie donde yo estoy parado ahora mismo es una superficie plana, o sea, completamente plana. ¿Qué tal si esta silla yo la pusiera en una terraza que estuviera inclinada y que el piso fuera de concreto pulido? Al yo poner la silla sobre esa superficie inclinada con un piso de concreto pulido, es posible que la silla se deslice hacia abajo. Como dicen ustedes, la silla se surre. ¿Ok? Pero si yo este piso, en vez de ser pulido, fuera de concreto rústico, y yo pongo la silla, es muy probable que esa misma silla sobre el piso de concreto rústico que tiene el mismo ángulo de inclinación, o sea, la misma pendiente, es muy posible de que no se mueva y se quede allí. ¿Qué ocurre? Cada material tiene un coeficiente de rozamiento diferente y dentro de diferente, cada material tiene un coeficiente de rozamiento estático y otro coeficiente de rozamiento cinético. El coeficiente de rozamiento estático es el coeficiente que nos indica qué tan difícil es ocasionar que un objeto se mueva que está sobre esa superficie. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo sobre una superficie con un coeficiente de rozamiento, digamos que el coeficiente de rozamiento sea de 0.02. Y yo tengo aquí que le voy a imprimir a esta silla una fuerza con un ángulo específico, digamos con este ángulo en el que ustedes ven mi brazo. Okay. Al yo imprimir esa fuerza, digamos que yo estoy 0 fuerza, 0 newton. Aquí voy aumentando la fuerza, 0.1, 0.2, 0.3, empezó a moverse. En 0.3 la silla empieza a moverse. Quiere decir que en 0.3 newton la fuerza empezó a ocasionar que la silla se empezara a desplazar. Apenas que la silla empieza a moverse, ya no se habla de coeficiente de rozamiento estático, sino el cinético. El cinético se le aplica a aquellos objetos que están sobre superficies los objetos ya se están moviendo. O sea que los objetos ya están en movimiento. Entonces, en resumen, el coeficiente de rozamiento estático se le aplica a los objetos que están fijos, o habla de objetos que están fijos sobre una superficie determinada. Y el coeficiente de rozamiento cinético se refiere a la dificultad de movimiento que hay sobre superficies en objetos que están sobre la superficie, pero esos objetos ya se están moviendo. No es que están quietos, no es que esos objetos están estáticos, sino que ya están desplazándose, ya se están moviendo. ¿Ok? Bien, entonces dentro de las fórmulas que vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos en los problemas anteriores, todo prácticamente igual. La única fórmula nueva es esta, que es la fuerza de rozamiento cinética, que nos dice que F sub R, fuerza de rozamiento cinética, es igual a mu sub C, coeficiente de rozamiento cinético, esa C es cinético, multiplicado por la fuerza normal. ¿Ok? Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. Bien, ahora tenemos un problema que vamos a tratar de resolver. Ok, sobre una caja con masa de 8.0 kilogramos, esta caja tiene una masa de 8.0 kilogramos, se aplica una fuerza de 80 newton, que forma con la horizontal un ángulo de menos 30 grados. Y esta se desliza sobre una superficie plana. La superficie es plana. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y la superficie es de 0.20. Determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto. Trabaje sus cálculos con un solo decimal.
debemos trabajar todos los cálculos con un solo decimal, o sea que tenemos que redondear. Bien, dentro de los datos que nos ha dado el problema, el primer dato que nos dio fue la masa del objeto. La masa es de 8.0 kilogramos. Además de eso nos dio la fuerza que se está aplicando. La fuerza que se está aplicando es de 80 newton. 80 newton. Y esa fuerza se está aplicando con un ángulo de menos 30 grados. Ángulo igual a menos 30 grados. Ok, bien. Adicional a eso nos está diciendo que el coeficiente de rozamiento cinético de la caja y la superficie es de 0.20. O sea que el coeficiente de rozamiento cinético de esa superficie con la caja arriba es de 0.20. O sea que mu cinético es igual a 0.20. Ya tenemos los datos que nos está dando el problema. Bien, aquí nos está dando el ángulo en negativo, 30 grados. O sea que nos está dando el ángulo en esta forma. O sea, aquí como ustedes lo están viendo, cómo se está proyectando el ángulo. Yo, en lo personal, les he dicho que trabajen los ángulos en positivo para que les dé los signos como es debido cuando hace la descomposición de los vectores. Yo voy a trabajar el ángulo de esta forma. ¿Estamos? O sea que si aquí hay menos 30 y el círculo completo tiene 360 grados, le resto los 30 y tengo el ángulo que hay allí realmente. O sea que en vez de 330, yo voy a utilizar un ángulo de 330 grados. O lo puedo copiar así, también lo puedo poner así. El ángulo que me dieron es menos 30 grados, pero esto es igual a 330 grados, que es el ángulo que voy a utilizar. Entonces estos son los datos que yo voy a utilizar. Menos 330 grados, la masa de 8 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinético que es de 0.20. Bien, vamos entonces a proceder a hacer el primer paso. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el vector de la fuerza. Así que colocamos aquí lo que ustedes saben. La parte X del vector F es igual al propio vector F multiplicado por el coseno del ángulo. La parte X del vector F es igual, la fuerza es de 80 newton, así que vamos a poner 80 newton multiplicado por el coseno de 330 grados. Y la parte X es, entonces, en este caso, viene siendo, vamos a ver el cálculo, nos está dando 69.3 newton, 69.3 newton, correcto. 69.3 newton será la parte X de mi vector F, que es la fuerza que está aplicando el hombre. Bien, ahora vamos con la parte Y del vector F. La parte Y del vector F es el propio vector F multiplicado por el seno del ángulo. La parte Y del vector F, que es 80 newton, es igual al seno, por el seno de 330 grados. Y eso me va a dar entonces, me debe dar entonces menos 40 newton. Menos 40 newton viene siendo lo que me va a dar aquí. ¿Ok? Bien, lo próximo que voy a calcular aquí, que puedo calcular, es la fuerza que va, el peso, que es la fuerza que va en el sentido de las Y negativas. Así que vamos a pasar aquí y a calcular el peso. O sea que el peso W es igual a M por G, masa por aceleración gravitacional. Así que W es igual a, la masa es de, aquí la tenemos, la masa es de 8 kilogramos. Así que vamos a poner 8.0 kilogramos multiplicado por la aceleración gravitacional. Como la aceleración gravitacional es un vector, la vamos a colocar en negativo, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y entonces aquí nos va a dar, el resultado que nos va a dar es de menos 78.4 newton. Menos 78.4 newton. Ok, bien. Ya tenemos ahora, ya tenemos aquí el peso. Ok, bien. Ahora, lo siguiente que vamos a determinar o a hacer o a calcular. Vamos a hacer la tabla. Ya los demás vectores no hay que descomponerlos porque los únicos vectores el único vector que había que descomponer era el vector de la fuerza del hombre, que es este vector que está aquí, que es la fuerza que está aplicando el hombre en este sentido. Así que
vamos a hacer la tabla de la sumatoria de componentes. Bien, el primer vector que yo voy a colocar aquí es el vector de la fuerza que está imprimiendo el hombre. Ese vector tiene en X tiene 69.3 newton, 69.3 newton, y en Y tiene menos 40 newton. Ajá, menos 40 newton. Ahora vamos a ir con mg o con peso. El peso W, el peso, que es el otro vector, ese vector del peso trabaja en esta dirección, o sea, hacia abajo. El peso trabaja hacia abajo. Es completamente una Y. O sea que en X el peso es 0 newton. Y en Y viene siendo la totalidad de la fuerza o la totalidad del vector. O sea, viene siendo menos 78.4. O sea, la totalidad del módulo del vector. 78.4 newton. Oye, vamos a copiar esto más arriba porque no me va a caber. Denme un segundo. Aquí es 0 y aquí es menos 78.4 newton. Bien, el otro vector que vamos a trabajar es el vector de la fuerza de rozamiento. El vector de la fuerza de rozamiento se mueve en dirección opuesta al movimiento. Como el movimiento se está dando en sentido de las X positivas, entonces el vector de la fuerza de rozamiento es contrario a ese vector, va en sentido opuesto. O sea que este vector de la fuerza de rozamiento se mueve solamente sobre el eje de las X, y se mueve sobre el eje de las X negativas. Así que aquí, como no sabemos el valor, vamos a poner la variable que será E menos fuerza de rozamiento. Y aquí, en el eje de la Y, vamos a colocar un 0. ¿Ok? El último que voy a colocar aquí es el vector de la fuerza normal. El vector de la fuerza normal. ¿Ok? Vamos a analizar ahora qué está ocurriendo con la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que en este plano inclinado está la caja. Este es el centroide, el punto central del objeto. Vamos a suponer que la caja está así. Si la caja está en esta posición, entonces la fuerza normal será esta. Si la caja está en esta posición, entonces la fuerza normal será esta. Siempre la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si la caja está en esta posición, que es tal como está en el diagrama, una superficie plana, entonces la fuerza normal irá perpendicular a la superficie. Bien, esto será entonces mi fuerza normal. Esto aquí es fuerza normal y esto aquí fuerza normal. Una explicación adicional que estoy dando allí, pero que ya ustedes deben de manejar. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso la fuerza normal va sobre el eje de la Y positiva. O sea que en realidad en X es 0 y aquí va a ser fuerza normal positiva. Fuerza normal positiva. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a pasar aquí, se me acabó el tablero, pero vamos a pasar aquí la línea para hacer la suma. Esto va a pasar un poquito más para arriba. Fuerza normal. Ok, vamos a hacer la línea para hacer la suma. Ok. En el eje de las Y, recuerden que esto es componente Y y esto es componente X. Tienen que tener eso claro, ¿ok? Es la misma tabla que hemos estado viendo siempre. Bien, en el eje de las Y, como ustedes pueden ver en el diagrama, en el eje de las Y no hay movimiento. El movimiento se está dando en el eje de las X. Mientras no hay movimiento en el eje de las Y, quiere decir entonces que la fuerza en ese Y, la sumatoria de la fuerza en ese eje es 0. O sea que aquí abajito, lo voy a poner hasta en rojo para que lo vean mejor, es 0. Ay, lo puse en negro. Ok, vamos a ponerlo en color rojo. Aquí abajo es 0, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, entonces sí vamos a colocarlo. Como se está moviendo en el eje de las X, aquí vamos a poner una variable que se va a llamar fuerza neta. Fuerza neta, así mismo, F neta. ¿Ok? Lo que escribí aquí abajo para que lo vean desde allá en el video.
es fuerza neta. Eso es lo que está aquí. ¿Ok? Fuerza neta. Bien. Ahora, vamos a proceder a calcular la suma de los componentes Y, que es lo más fácil. Ok. 0. Aquí está en rojo. Es más, voy a ponerlo en rojo también aquí. 0 es igual a menos 40 newton menos 78.4 newton más 0 más Fn. Más 0 no lo voy a poner porque no es necesario ponerlo. Más F sub n. Ok, bien. Entonces tengo aquí que 0 es igual a, esto me va dando, son, ok, 20, 30, son 108, 138.4, no, miento, son 78 más 40, son 108.4, son 30, ajá. 118.4, si no me equivoco. Déjenme verificarlo en la calculadora. $118.4, correcto, 118.4. Aquí nos va a dar menos 118.4 newton más fuerza normal. Ahora, estos 118.4 los tengo en negativo, los voy a pasar al otro lado para que me queden en negativo. Así que me va a quedar 118.4 newton es igual a fuerza normal. Al final de cuentas, entonces podemos decir que la fuerza normal es igual a 118.4 newton y ya tenemos ese dato listo. Aquí tengo mi fuerza normal. Bien, ahora vamos a calcular ahora la fuerza de rozamiento. Bien, la fuerza de rozamiento. La ecuación me dice a mí que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. O sea que la fuerza de rozamiento es igual a 0.2 o 0.20 multiplicado por la fuerza normal, que es 118.4 newton. Entonces, vamos a colocar el resultado aquí al lado para ahorrar espacio. Aquí entonces será 0.20 por 118.4 me va a dar 23.68 newton, 23.68 newton, 23.7, entonces 23.7 newton, 23.7 newton va a ser lo que me va a dar aquí. Esto será mi fuerza de rozamiento. Ahora, tenemos aquí la fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza neta que hay aquí, entonces simplemente lo que vamos a hacer, vamos a poner una línea aquí, lo que vamos a hacer es sumar fuerza neta es igual a 69.3 newton, 69.3 newton. Entonces aquí es como menos, como es menos, yo voy a dejar el menos y vamos a colocar la fuerza de rozamiento, que es 23.7 newton. 23.7 newton, 23.7 newton. Es más, yo aquí pude haber transformado esto inmediatamente a negativo, pero bueno, al final de cuentas viene siendo lo mismo. Menos 23.7 newton. Entonces aquí tenemos que la fuerza neta, no, vamos a colocarlo aquí al lado, la fuerza neta para colocar, ahorrar espacio. Eso nos va a dar 45.6. 45.6 newton. 45.6 newton. 69, tengo una calculadora, denme un chancecito que vamos a sacar el cálculo nuevamente. 69.3 menos 23.7, 45.6, correcto, está muy bien. 45.6, no te caigas, ok. 45.6 newton viene siendo mi fuerza neta.
mi fuerza neta. Pero como lo que me está preguntando es la aceleración, ya yo tengo la fuerza, pero yo tengo entonces una ecuación que ustedes conocen ya, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Así que lo único que voy a hacer es despejar la aceleración. Así que al final me va a quedar aquí que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Así que yo tengo mi fuerza neta, porque aquí lo que voy a usar entonces, en vez de fuerza, yo voy a usar mi fuerza neta, y aquí voy a usar fuerza neta. Así que voy a colocar la fuerza neta, que es de 45.6 newton sobre 45.6 newton sobre la masa. La masa que nos dieron al inicio es de 8 kilogramos. Así que vamos a colocar aquí 8 kilogramos, 8.0 kilogramos, y vamos a hacer esa división y vamos a obtener el resultado. 45.6 entre 8 nos va a dar 5.7. 5.7 metros sobre segundo cuadrado. Esto va a ser entonces mi aceleración. Quiere decir que este objeto, esta caja que está aquí, se está desplazando sobre el eje de las X con una aceleración de 5.7 metros sobre segundo cuadrado, según el cálculo hecho por la calculadora y por su profesor Juan Yangües. Bien, ahí termina el problema. Ya se determinó inmediatamente cuál es la aceleración con la cual se mueve el objeto, y esa aceleración es la que ya mencionamos aquí abajo, 5.7 metros sobre segundo cuadrado. Bien, hasta aquí el video. Aquí está todo el problema resuelto. Espero les haya gustado y hayan comprendido todas las explicaciones, que traté de hacerlo de la forma más clara posible. Hasta aquí llega este video. Entonces, saludos.